Dicen que el peor dolor no es el que viene de un enemigo, sino el que viene de tu propia sangre. Pero ¿qué pasa cuando ese dolor se mezcla con orgullo, dinero y la soberbia de creer que todo se compra? Hoy vas a conocer la historia de una madre humilde, un hijo millonario y un caballo que Dios usó para cambiarlo todo. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar podría hacerte replantear lo que significa amar y perdonar. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde calurosa, de esas que hacen que el aire se sienta denso, como si trajera un silencio pegado a la piel. En el patio del rancho El Encino, allá por San Robledo, el sol caía de ladito y pintaba de ámbar las paredes de adobe. Yo sé que puedes imaginarlo. La tierra seca, el olor a leña guardado en las vigas, el zumbido de las chicharras marcando el ritmo del tiempo. Sobre la calle de los Álamos, a 2 curvas de la capilla de San Miguel, el rancho siempre parecía una postal detenida en los años de los abuelos. Ese día, doña Ángela Romero estaba en su rutina de siempre, sin prisa. Tenía 69 años. Piel clara con esas pecas que la vida le dejó como constelaciones, cabello blanco recogido en un moño bajito y ojos color miel que sabían mirar con paciencia. Medía 1,58, delgadita, de rostro ovalado con pómulos finos y arrugas suaves, esas que no lastiman, al contrario, cuentan historias. Llevaba una blusa color durazno y una falda gris hasta media pierna, sandalias gastadas y un rebozo café que usaba solo para darse sombra. Ese mediodía, sentada en una banquita de madera, desgranaba frijol bayo en un canasto de palma. Se detuvo un momento para limpiar el sudor de la frente y escuchar el paso del viento. A apenas unos metros, amarrado con la rienda a un poste junto al naranjo viejo, estaba Relámpago, el caballo de la familia, marrón como tierra mojada, con una estrella blanca en la frente y ojos grandes color té, brillantes, atentos, alto, 1,63 a la cruz, de cuello fuerte y piel lustrosa. Las crines oscuras caían a un costado como si siempre le peinaran el aire. Tenía una calma que contagiaba. Cuando veía a doña Ángela, bajaba un poco la cabeza y resoplaba despacito, como si dijera, «Aquí estoy». Ella le contestaba con un «Mi niño, aguántame tantito», y le acercaba un puñito de alfalfa. «Relámpago, hoy vas a probar el nuevo pastito», dijo ella con una sonrisa chiquita. Dios nos alcanzó con lluvia anoche en la loma. El caballo movió la oreja izquierda y golpeó el piso con la punta del casco. Puro gesto de gusto. El calor apretaba, pero el patio tenía sus alivios. El sombrero de sombra que daban 2 encinos al fondo, el pozo con su brocal de piedra, la pila donde doña Ángela enjuagaba la ropa y el olor a tortillas que venía de la cocinita cuando el comal estaba calientito. Todo parecía en orden hasta que el viento trajo otro sonido, distinto, nuevo en esa hora. El rugido de una camioneta de lujo subiendo por la subida del mezquite. Se escuchó el rechinido al frenar frente al portón de lámina. Doña Ángela se quedó quieta, las manos sobre el canasto, y Relámpago alzó la cabeza, alerta. La puerta se abrió y de la camioneta bajó Julián Romero, su hijo, 42 años, 1,84 de estatura, traje azul petróleo que parecía nunca haber tocado polvo, zapatos negros brillosos como espejo, su cabello castaño oscuro, cortado a la perfección, apenas con canas tempranas en las sienes, ojos grisáceos que casi no parpadeaban, rostro alargado con mandíbula marcada y cejas rectas. Sus manos traían un reloj caro y una carpeta delgada con papeles. Venía oliendo a colonia fina, a aire acondicionado y a decisiones rápidas. «Buenas tardes, ma», dijo sin mirar mucho alrededor. «¿Cómo está?». La voz le salió correcta, pero sin calorcito. Doña Ángela se limpió las manos en el rebozo y se levantó despacio, con ese cuidado de quien ya aprendió a no forzar las rodillas. «Bendito sea Dios, mijo. Aquí andamos. ¿Gustas agua? Está fresquita del pozo».
Él miró el brocal con un gesto apenas visible, como si el pozo fuera un mueble viejo que se tiene que cambiar. Dejó la carpeta sobre el toldo de la camioneta y cruzó el patio con pasos largos. El sol le dibujó una línea de luz en los hombros del saco. «No, gracias. Vengo de volada. Traigo poco tiempo». Relámpago soltó un resoplido suave, como una advertencia con cariño. Julián volteó hacia el caballo con una mezcla de sorpresa y desagrado. «¿Todavía sigue ese animal aquí?», preguntó como si Relámpago fuera un estorbo que nadie se ha animado a mover. Doña Ángela sonrió con orgullo tibio. «Es de la casa, mijo. Tu papá lo escogió cuando estaba chiquito. Acuérdate que tú lo montabas en la feria de San Robledo. Tenía 8 años, mamá. Ya no soy ese niño. El calor, el traje, la prisa y algo que no se veía pero pesaba en sus hombros volvieron la tarde más tensa. Doña Ángela lo invitó a sentarse bajo el encino, pero él prefirió quedarse de pie, mirando como si hiciera inventario, la cerca de varas, la teja rota en la esquina del techo, el balde verde junto a la pila, la ropa tendida con ganchos de madera. «Mamá, necesitamos hablar del terreno», soltó al fin, claro y directo. «Llegó una oferta muy buena por el rancho, y cuando digo buena es muy buena. Sería lo mejor para usted. Se viene a la ciudad, la pongo en un departamento cómodo, a 2 cuadras del Parque La Esmeralda, con todo cerca. Médico, mercado, todo». Doña Ángela apretó el rebozo contra el pecho, no por miedo, sino porque de pronto sintió que las palabras podían volar con el viento si no las sostenía. «Julián, este terrenito no es nomás tierra. Aquí está enterrado tu papá. Aquí creciste. Aquí aprendimos a agradecer por la lluvia y a pedir perdón cuando la regábamos. Yo aquí sé quién soy. En la ciudad», sonrió con dulzura, «en la ciudad me pierdo». «Mamá, no es cuestión de recuerdos, es de futuro», replicó él, ya con el tono de quien está cerrando un trato. «Aquí no hay nada. Riesgo, humedad, moscos, gastos. Allá usted va a vivir bien. Yo no puedo estar viniendo a cada rato. Tengo inversionistas que atender, reuniones. Necesito que firme». Sacó de la carpeta un par de hojas con sellos. Las dejó sobre la mesa rústica junto a la ventana. El papel quedó brillando al sol, como si en verdad pudiera comprar el brillo de la tarde. «¿Te acuerdas del sabor del agua del pozo?», preguntó doña Ángela en voz bajita, como quien comparte un secreto. «No sabe igual que la de garrafón. Sabe a vida recién sacada. Mira», agarró el balde y lo bajó al pozo con práctica. «Toma tantita a ver si te acuerdas de tu nombre aquí». Julián respiró hondo, con una impaciencia que le tensaba el cuello. La vio recoger el balde, el agua moviéndose como espejo. La vio sonreír, acercarle el balde como cuando él era niño y regresaba sudado de patear la pelota en el llano. No lo tomó. En cambio, su voz se volvió más fría. «No vine a tomar agua, vine a resolver. Si no firma usted, se va a complicar el proceso y yo...». Se detuvo, como si recordara que ella era su madre. «Yo quiero que esté bien. Ya no puede sola». A lo lejos sonó el tren de las 5, ese que cruza por Puente Nogal y hace vibrar los vidrios de las casas. Relámpago movió la cola, inquieto. Doña Ángela dejó el balde en el suelo. Exhaló un suspiro que parecía una oración. «Hijo, yo sí puedo con lo que Dios me dé. He podido. Tú también puedes con lo que te toca. Escuchar. Siéntate tantito, mira el cielo. Acuérdate de tu papá. Acuérdate de ti». Julián se pasó la mano por el cabello, como si las palabras pesaran. Clavó los ojos en el papel, no en ella. Ese gesto, como un muro invisible, fue haciendo que el patio cambiara de color. Las sombras se volvieron más duras, la luz más tajante. El silencio dolió. Él volvió a mirar el balde, el agua ahí, quieta, como esperando una decisión. «Mamá, no complique las cosas, por favor», dijo con un hilo de voz que él mismo tensó. «Firme, hoy». Ella alzó la barbilla y mantuvo la mirada. No había enojo, había una especie de ternura obstinada. «No puedo firmar, mijo. Mi paz está aquí, mi promesa también». Relámpago dio 2 pasos hacia ellos. Nada agresivo, solo firme. El sonido de los cascos en la tierra fue como un recordatorio.
Aquí hay vida. Julián lo observó con fastidio. Quítenlo de en medio, murmuró, más para sí que para alguien. Volvió al balde, lo tomó con una mezcla de orgullo y prisa. Si no entiende con palabras, y sin terminar el pensamiento, hizo un movimiento brusco. Doña Ángela apenas tuvo tiempo de cerrar los ojos. El agua fría le cayó sobre la cabeza como una lámina helada. El rebozo se pegó a su blusa, el chorro corrió por su cara y su cuello, y la piel le tembló. El balde golpeó contra la piedra del brocal, retumbando en el patio como un campanazo triste. No hubo grito, solo un breve, cortito, de sorpresa. Relámpago, en cambio, soltó un relincho que partió el aire. Las gallinas se alborotaron detrás del gallinero y un perro de la vecina ladró al otro lado de la cerca. El sol pareció detenerse, como si también contuviera la respiración. Julián, con el balde en la mano, bajó la mirada. Tal vez no había medido el gesto, tal vez sí. Su rostro alargado se tensó en una línea dura, como si necesitara justificarse ante un juez invisible. «Es por su bien», dijo, pero la frase cayó al suelo sin fuerza. Doña Ángela se limpió el agua de los ojos con la punta del rebozo. Lo miró con calma. Sus ojos miel, lejos de enfriarse, se volvieron más profundos, como un pozo viejo que guarda reflejos de estrellas. «Dios te bendiga, hijo», murmuró. «A veces el frío despierta». Relámpago avanzó un paso más. Su sombra se puso entre los dos, ancha, protectora. Inclinó la cabeza, tocó con el hocico el hombro de la señora, y luego, sin apartar la vista de Julián, golpeó 2 veces el suelo con el casco delantero. No fue amenaza, fue advertencia. Fue como decir, yo entiendo lo que está pasando y no me voy a hacer para atrás. «Quita a ese animal, mamá», dijo Julián apretando el balde. «No quiero un accidente». «Relámpago no hace daño», respondió ella. «Solo protege». Un viento repentino hizo bailar las hojas del encino y movió la ropa del tendedero. El balde, aún con unas gotas, goteó sobre la piedra. Cada gota sonó clara, casi como reloj. A lo lejos, una nube grande tapó todo el redondel del sol y enfrió el color del patio. Los ojos de Julián, grisáceos, parpadearon al fin. Había ahí un niño pequeñito que no sabía dónde esconderse. «Firme y yo me encargo de todo», insistió, pero su voz ya no sonaba igual. «Por favor». Doña Ángela dio un paso hacia Relámpago y se aferró a la crin oscura con cariño. El caballo se quedó quieto como una pared buena. «Julián, hoy no voy a firmar. Si quieres, mañana platicamos otra vez, pero no enojado. No así. Siéntate tantito, respira, tómate el agua. Es del pozo que tu papá cavó con sus manos». El hombre apretó los labios, miró alrededor, como si buscara apoyo en algo que entendiera de números. No lo encontró, solo polvo, luz, un caballo que no se movía y su madre escurriendo agua, pero con una dignidad que no se caía junto con las gotas. En la esquina del patio, una mariposa amarilla se posó en un lazo del tendedero. Esa pequeñez humilde brilló más que el reloj caro. Julián tragó saliva, se frotó el puente de la nariz, cansado. Luego volteó hacia la puerta del corredor, quizá pensando en retirarse, quizá en decir algo distinto. No lo dijo, dio un paso atrás. Relámpago siguió firme. El aire olía a tierra fresca, como si acabara de pasar una lluvia chiquita. «Voy a volver al rato», dijo al final, intentando recuperar su voz de ciudad. «Piénselo». Doña Ángela asintió, sin rencor. «Aquí voy a estar», respondió. «Dios mediante». Julián guardó el balde junto a la pila, tomó su carpeta y caminó hacia la camioneta. Antes de subir, miró de reojo al caballo. Hubo un segundo extraño, casi un puente. Relámpago no parpadeó, solo respiró hondo y con un suspiro que parecía humano, volvió la cabeza hacia Doña Ángela como diciendo, «Estoy contigo». La camioneta encendió, levantó polvo y se perdió bajando hacia la curva del Tule. El silencio regresó por un momento. Luego los sonidos del rancho retomaron su lugar. El goteo sobre la piedra, el aleteo de las gallinas, el murmurio seco de las hojas. Doña Ángela se sentó en la banquita.
exprimió despacito el rebozo y acercó la frente al cuello tibio del caballo. «Gracias, hijo bonito», le dijo a Relámpago. «Dios siempre pone un ángel donde uno menos lo espera». El animal cerró un instante los ojos, como si entendiera palabra por palabra. La tarde, aunque seguía pesada, se volvió menos dura, y aunque nada parecía resuelto, algo muy chiquito, invisible, había cambiado de sitio en ese patio, como cuando una puerta se abre solo 1 centímetro, lo justo para que entre la primera brisa de la noche. La mañana siguiente amaneció tibia, con ese cielo entre nubes y azul que parece prometer calma. En el rancho El Encino, el canto de un gallo se colaba entre las rendijas de las ventanas y el olor a café recién hervido se mezclaba con el aroma de la leña encendida. Doña Ángela Romero, como siempre, había despertado antes de que el sol asomara completo. Estaba en la cocina, de paredes encaladas, calentando tortillas en el comal de barro. La radio vieja sobre la repisa, con la antena torcida, murmuraba un bolero suave que ella tarareaba casi sin darse cuenta. Fuera, el patio amanecía vivo. Relámpago movía la cola espantando moscas, las gallinas escarbaban cerca del gallinero y un perro callejero, al que ella le decía chato, dormitaba junto al portón. El aire fresco de la sierra entraba con un suspiro, trayendo olor a tierra húmeda. Era un día que para ella empezaba como cualquier otro, hasta que escuchó de nuevo ese sonido inconfundible, el motor de la camioneta de su hijo. El ruido de las llantas levantando polvo sobre la calle del Mezquite hizo que Relámpago levantara la cabeza de inmediato. Doña Ángela, con la espátula en la mano, se quedó quieta mirando por la ventana. En su rostro no había alegría ni miedo, sino una mezcla silenciosa de esperanza y prudencia, como quien quiere creer que algo bueno puede pasar, pero sabe que no es seguro. Julián Romero descendió de su camioneta con el mismo traje azul impecable del día anterior, solo que esta vez sin saco, dejando ver la camisa blanca perfectamente planchada. Llevaba un maletín de piel en la mano y unos lentes oscuros que se quitó apenas pisó el patio. Caminaba rápido, como si cada paso fuera una orden. «Mamá, tenemos que hablar en serio», dijo apenas cruzó el umbral, sin saludar, su tono cortante, de esos que no admiten demoras. Doña Ángela dejó la espátula a un lado, limpió sus manos en el delantal y lo miró desde la puerta. «Buenos días, Julián. Ya está el café. ¿Quieres sentarte?» «No vine a desayunar. Vine a aclarar lo de ayer», respondió él apoyando el maletín sobre la mesa del corredor. «No podemos seguir perdiendo tiempo». Relámpago, que se acercaba curioso, soltó un suave resoplido. Julián giró la cabeza y lo miró con molestia. «Ese caballo, siempre metiéndose en medio. No sé cómo puede usted seguir cuidando de un animal que ya ni le sirve para nada». Las palabras salieron como filo, y doña Ángela sintió que le atravesaban el pecho, no por lo del caballo, sino porque sabía que, en el fondo, él hablaba de más cosas que de animales. «Relámpago no es un estorbo, Julián», respondió ella con voz pausada. «Él ha estado aquí más tiempo que cualquier persona que conoces en la ciudad, y nunca me ha dado un problema». «Mamá», interrumpió él con un suspiro de impaciencia, «yo no vine a discutir sobre un caballo. Vine porque quiero que entienda que este lugar», miró alrededor con una mueca, «este lugar ya no es digno para usted. Mire esas paredes, el techo, la cerca rota. ¿De verdad quiere pasar sus últimos años aquí?» Doña Ángela respiró hondo, sintiendo que cada palabra de él era como una piedra más en su espalda. «Aquí no veo ruina, hijo. Aquí veo mi hogar». El silencio cayó por un segundo, roto solo por el crujir de la leña en el fogón y el trote leve de Relámpago alejándose unos pasos, aunque sin perderlos de vista. «Hogar», repitió Julián, con un tono que mezclaba incredulidad y lástima. «Un hogar debe darte seguridad, comodidad, servicios. Aquí no hay nada de eso. Yo puedo darte todo eso en la ciudad, pero necesito que firmes los papeles. Hoy». Sacó de su maletín los documentos, los acomodó sobre la mesa con un bolígrafo caro al lado.
El viento movió apenas las hojas y un rayo de sol entró por la ventana iluminando el membrete del documento. «¿Por qué tanta prisa?», preguntó ella, con la voz más suave de lo que sentía. «Ni siquiera me has preguntado cómo amanecí, si dormí bien, si necesito algo». Julián cerró los ojos por un segundo, como si quisiera evitar esa línea de conversación. «Esto no es personal, mamá. Es una decisión práctica. El rancho vale mucho y usted está sola. No quiero que pase un accidente aquí». Doña Ángela sonrió apenas, pero en sus ojos había una tristeza honda. «Hijo, lo que vale este rancho no se mide en billetes». Julián apretó la mandíbula y su voz subió un poco más de tono. «¿Entonces prefiere seguir aquí, aislada, cuidando de un caballo viejo, en lugar de vivir cómoda?» «No lo entiendo». Relámpago, al escuchar el cambio en la voz de Julián, volvió a acercarse, esta vez más decidido, colocándose a un lado de la señora. Sus orejas se movían inquietas y el golpeteo de su cola contra el aire sonaba como un tambor suave. Doña Ángela acarició el cuello del animal y sin apartar la vista de su hijo dijo: «No tienes que entenderlo, Julián, solo respetarlo». La frase quedó suspendida en el aire como si tuviera un peso que ninguno de los dos quisiera soltar. Afuera, las nubes comenzaron a tapar el sol y una brisa fresca recorrió el patio, levantando un remolino de hojas secas. Julián se inclinó hacia la mesa, tomó el bolígrafo y lo empujó suavemente hacia su madre. «Por favor, mamá, firme, se lo pido». Ella miró el bolígrafo y luego a su hijo. Su corazón dolía, pero su convicción era más fuerte. «No voy a firmar algo que me arranca de lo que soy». Las palabras de ella no fueron duras, pero sí definitivas. Julián se quedó un momento en silencio, los labios apretados, y luego se incorporó, guardando los papeles con un movimiento rápido. Relámpago dio un paso al frente, interponiéndose levemente entre ambos, y doña Ángela sintió que su presencia era como un muro cálido que la protegía del frío invisible que había en las palabras de su hijo. «Si no quiere firmar, mamá», dijo Julián, recogiendo su maletín, «entonces, no sé de qué manera puedo ayudarla. Puedes ayudarme quedándote un rato, platicando conmigo, recordando quién eres aquí». Pero él no respondió. Caminó hacia la camioneta con pasos largos, sin mirar atrás, mientras Relámpago lo seguía con la mirada, inmóvil, como si supiera que esa conversación aún no había terminado, y que él mismo tendría un papel importante cuando el momento llegara. Era casi mediodía en San Robledo, y el calor caía con una fuerza que hacía que todo el aire pareciera más pesado. El patio del rancho El Encino estaba cubierto por una luz blanca y dura, esa que hace que hasta las sombras se vean cortantes. Las gallinas picoteaban cerca del gallinero, un perro ladraba a lo lejos, y el zumbido de las chicharras marcaba un ritmo constante. Doña Ángela Romero, con su falda gris y la blusa color durazno, estaba sentada bajo el corredor de madera, tejiendo una bufanda color crema que planeaba terminar antes de que llegaran las primeras frías de octubre. Su cabello blanco, recogido en un moño bajo, brillaba bajo la luz. El rebozo café estaba sobre sus hombros, protegiéndola del sol que entraba de lado. A unos metros, Relámpago, el caballo marrón con la estrella blanca en la frente, descansaba a la sombra del encino. De vez en cuando movía la cola para espantar las moscas, pero sus ojos, atentos y oscuros, no se apartaban de la figura de su dueña. Él sabía leer los gestos de la señora, cuando estaba tranquila, cuando se sentía cansada y cuando algo no iba bien. El sonido del motor rompió la calma, ese mismo ruido grave de la camioneta negra de Julián Romero. No era la primera vez que llegaba sin avisar, pero ese día su paso al bajar fue distinto, más rápido, más fuerte, como si estuviera decidido a terminar lo que había empezado. «Mamá, ya basta», dijo entrando sin saludar, con una carpeta en la mano. «No quiero que esto se vuelva una guerra entre nosotros. Firme los papeles y nos evitamos problemas». Doña Ángela levantó la vista del tejido. Sus ojos miel se encontraron con los de su hijo.
grises, fríos, cansados de escuchar negativas. Hijo, no es una guerra, es mi casa y no la voy a vender. No la va a vender porque no entiende. Está aferrada a un montón de tierra y paredes viejas, replicó él, dejando la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. Relámpago giró las orejas hacia ellos. Su respiración se hizo más profunda, como si entendiera el tono de la discusión. Julián. Doña Ángela suspiró, intentando bajar la tensión. Este lugar no es un montón de tierra. Aquí creciste. Aquí aprendiste a rezar, a montar, a trabajar. Él apretó la mandíbula y dio un paso hacia el pozo. ¿Sabe qué?, dijo con un gesto brusco. Estoy cansado de que me hable del pasado como si eso resolviera algo. Se acercó al brocal, tomó el balde verde y lo dejó caer dentro del pozo. El sonido del agua al llenarse fue claro y profundo, como si viniera de muy lejos. Cuando lo sacó, el metal goteaba y reflejaba el sol. «Julián, ¿qué vas a hacer?», preguntó ella, incorporándose de la silla con cierta dificultad. «Voy a hacer que reaccione». Y sin darle tiempo de moverse, Julián se acercó con pasos largos y volcó todo el contenido del balde sobre la cabeza de su madre. El agua, helada por haber estado en lo profundo del pozo, golpeó su cuero cabelludo, recorrió su rostro y empapó el rebozo, pegándolo a su piel. El aire le cortó la respiración. «¡Julián!», alcanzó a decir con la voz temblorosa más por el frío que por el enojo. El balde cayó al suelo con un ruido metálico y rodó hasta chocar con la pata de la mesa. Relámpago relinchó fuerte, un sonido que resonó en todo el patio. Su cuerpo se tensó, levantó la cabeza y golpeó el suelo con los cascos delanteros. Dio 2 pasos rápidos hacia ellos, interponiéndose entre doña Ángela y su hijo. El caballo infló las fosas nasales y soltó un resoplido tan fuerte que hizo que Julián retrocediera un poco. «Quita ese animal de aquí», ordenó Julián, molesto pero sorprendido por la reacción. Doña Ángela, empapada, se apoyó en el lomo del caballo. Sintió el calor de su cuerpo contrastando con el frío que le calaba hasta los huesos. Le acarició el cuello para tranquilizarlo, aunque en realidad era él quien la estaba tranquilizando a ella. «Relámpago no se va a mover, Julián», dijo con voz firme. «Está aquí para cuidarme». «¿Cuidarla? De mí no necesita que la cuiden», replicó él, aunque su voz perdió algo de fuerza al decirlo. El caballo no apartaba la mirada de Julián. Sus orejas estaban erguidas, su postura era como un muro. Parecía saber que ese momento era diferente a cualquier otro. Doña Ángela respiró hondo, el agua todavía escurriendo por su cara. «Hijo, Dios no aprueba que humilles a tu madre para conseguir lo que quieres». Las palabras le cayeron pesadas a Julián, aunque trató de disimularlo. «No la estoy humillando, solo quiero que entienda lo que es mejor». «No, Julián», respondió ella, «lo que es mejor para ti, no para mí». Relámpago movió un poco la cabeza y su sombra cubrió parte del rostro de doña Ángela. El sol, que antes golpeaba fuerte, se filtró entre las ramas del encino, dejando manchas de luz sobre el patio. El calor pareció bajar, aunque el ambiente seguía tenso. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el goteo del agua cayendo del rebozo y el suave golpeteo del viento en la cerca. Julián miró a su madre, luego al caballo y después al balde en el suelo. Su respiración era rápida, como si algo dentro de él empezara a moverse, pero todavía no estaba listo para reconocerlo. Doña Ángela no dijo más. Solo permaneció junto a Relámpago, con la espalda recta y la mirada tranquila, a pesar de estar empapada. El caballo, como un centinela, no dejó que su hijo diera un paso más hacia ella. A lo lejos, en el camino de tierra, una nube de polvo anunciaba que el viento del norte empezaba a cambiar. Pero en ese patio todo seguía detenido, como si hasta el tiempo esperara a ver qué iba a pasar después. El calor de la tarde seguía apretando, pero en el patio del rancho, el encino, no era el sol lo que quemaba, sino la tensión que se podía cortar con un cuchillo. El agua del pozo todavía resbalaba por el rebozo de doña Ángela Romero,
goteando sobre la tierra seca y formando pequeños charcos que desaparecían en segundos. Ella, de pie junto a la mesa de madera, no había dado un solo paso hacia atrás, aunque el golpe helado de la cubetada aún le calaba hasta los huesos. A su lado, firme como una muralla viva, estaba Relámpago, el caballo marrón con su estrella blanca en la frente y sus crines negras agitadas por el viento, mantenía el cuello erguido, las orejas hacia adelante y las patas delanteras firmemente plantadas en la tierra. Sus ojos, oscuros y profundos, no se apartaban de Julián. El hombre, alto, con la camisa blanca todavía impecable, pero con el ceño fruncido, intentaba sostener la mirada del animal sin mostrar incomodidad. Sin embargo, la respiración pausada y fuerte de Relámpago lo obligaba a reconocer que no estaba frente a un simple caballo. Había en su postura una determinación que parecía humana, casi desafiante. «Quita a ese animal, mamá», ordenó Julián, intentando recuperar el control de la situación. «No quiero un accidente». Doña Ángela, con el cabello blanco pegado a la frente y el agua chorreando por sus mejillas, acarició el cuello cálido de Relámpago. «Él no va a hacerme daño, Julián. Él está aquí para cuidarme». «¿Cuidarla de mí?», respondió él con un tono que quería sonar seguro, pero que dejó escapar una ligera grieta. Relámpago resopló fuerte, levantando un poco la cabeza y golpeando el suelo con el casco delantero. Fue un gesto claro, como si respondiera a la pregunta sin necesidad de palabras. El sonido seco retumbó en el patio, haciendo eco contra las paredes de adobe. El viento se levantó de repente, agitando las hojas secas y trayendo consigo el aroma de la tierra caliente mezclada con alfalfa. El perro callejero, Chato, que dormía junto al portón, levantó la cabeza y miró la escena con curiosidad, pero sin acercarse. Las gallinas, en cambio, se habían refugiado en un rincón, inquietas por el relincho anterior. Julián dio un paso hacia adelante, como para acortar la distancia con su madre, pero Relámpago movió ligeramente el cuerpo, bloqueando el paso. El hombre se detuvo, con el maletín todavía en la mano, y exhaló con impaciencia. «Esto es absurdo», murmuró. «No voy a discutir con un caballo». «No es el caballo con quien estás discutiendo», dijo doña Ángela en voz baja pero con firmeza. «Es conmigo y con tu conciencia». La frase cayó como un peso invisible. Julián apartó la mirada por un instante, como si esa verdad le incomodara más que la presencia del animal. Miró hacia el horizonte, donde el sol empezaba a descender, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y dorados. Relámpago no se movió. Su respiración profunda parecía acompasada con los latidos del corazón de la señora. Ella, con una mano en el lomo del animal, sentía que esa presencia le devolvía fuerzas que no sabía que todavía tenía. El hijo, en un intento de recuperar autoridad, dijo: «Mamá, no puede seguir aquí sola. Es peligroso y no voy a permitir que un pedazo de tierra y un caballo viejo sean más importantes que su seguridad». Doña Ángela frunció el ceño, no por enojo, sino por tristeza. «No se trata de la tierra ni del caballo. Se trata de respeto, Julián, de saber que una madre no se compra ni se mueve como si fuera un mueble viejo». El viento volvió a soplar, esta vez más fuerte, y una ráfaga levantó el polvo del camino. El aire se llenó de partículas doradas que flotaban entre ellos, como si la tarde misma estuviera poniendo atención. En ese momento, Relámpago dio un paso más hacia adelante, acortando la distancia con Julián, que instintivamente retrocedió medio paso. No fue una amenaza abierta, pero la intensidad en los ojos del animal decía más que cualquier grito: «No vas a tocarla». Doña Ángela, sintiendo que su hijo se tensaba, puso la otra mano sobre el pecho de Relámpago. «Tranquilo, hijo», le susurró al caballo. «Dios sabe lo que hace». Las palabras de la señora parecían calar más hondo en Julián que en el mismo animal. Por primera vez en toda la tarde, él bajó ligeramente la mirada. No había derrota en su gesto,
pero sí una pausa. El silencio volvió a caer sobre el patio. Solo se escuchaba el roce de las hojas en el encino y el golpeteo suave de una cuerda contra el poste del naranjo. Julián respiró hondo y, aunque no lo dijo, supo que esa mirada fija del caballo y esas manos arrugadas sobre su lomo lo habían frenado más que cualquier argumento. Relámpago inclinó la cabeza, acercando su hocico al hombro de doña Ángela, como si sellara un pacto silencioso. «No estás sola». Julián, sin decir nada más, se apartó un poco, pero no quitó los ojos de esa imagen. Su madre empapada, el caballo firme junto a ella y una dignidad que ninguna cantidad de dinero podía comprar. La tarde caía lentamente sobre San Robledo, pintando el cielo de un anaranjado profundo que parecía derretirse sobre los cerros. El calor del mediodía había dado paso a una brisa tibia que levantaba el olor a tierra húmeda y alfalfa recién cortada. En el rancho El Encino, el ambiente seguía cargado de esa tensión que no se ve, pero que se siente como un nudo en el estómago. Doña Ángela Romero permanecía junto a la mesa de madera, con el rebozo café aún húmedo pegado a los hombros y el cabello blanco desordenado, goteando. Frente a ella, Julián Romero, su hijo, seguía con el ceño fruncido, sosteniendo el maletín con fuerza como si ese objeto fuera lo único que le daba control. A un lado, Relámpago no se había movido ni un centímetro desde que se interpuso entre ambos. Sus patas delanteras firmes, la cabeza alta, las orejas erguidas hacia adelante. Su respiración pausada pero profunda llenaba el aire de un sonido constante, como un recordatorio de que él estaba allí y no iba a permitir que nada más pasara. Fue entonces cuando ocurrió algo que Julián no esperaba. El caballo, con un movimiento rápido y preciso, dio un paso más hacia él, acortando la distancia con un golpe seco de casco contra la tierra. Ese sonido resonó como un trueno en el silencio del patio. Julián se detuvo, sorprendido, y por un instante perdió ese porte de seguridad que había traído desde la ciudad. «Mamá, haga que se quite», dijo, con una mezcla de molestia y nerviosismo. Doña Ángela, sin moverse de su lugar, acarició el cuello de Relámpago con la palma de su mano arrugada. «No, hijo, él sabe lo que está haciendo». El caballo giró apenas la cabeza hacia ella, como si confirmara que había escuchado, y volvió a fijar su mirada profunda en Julián. Fue un instante extraño, casi imposible de explicar. Un animal y un hombre midiéndose sin palabras, pero con una claridad que no necesitaba traducción. La brisa levantó una hoja seca que voló en espiral entre ellos antes de caer cerca del pozo. El perro callejero, Chato, observaba la escena desde el portón, inmóvil, como si entendiera que estaba presenciando algo importante. Julián intentó recuperar el control y dio un paso al frente, pero Relámpago reaccionó de inmediato. Inclinó las orejas hacia atrás y golpeó el suelo con más fuerza, levantando un pequeño remolino de polvo. Julián se detuvo otra vez y su mandíbula se tensó. «Este animal», empezó a decir, pero no terminó la frase. Doña Ángela aprovechó ese silencio para hablar, con voz suave pero cargada de peso. «Relámpago te conoce desde que eras niño, Julián. Sabe cuándo vienes con alegría y cuándo vienes con enojo. Y hoy no viniste con amor». Las palabras golpearon a Julián más que cualquier gesto del caballo. Él miró a su madre, luego a Relámpago, y por un instante sus ojos grises parecieron nublarse. Se aclaró la garganta y trató de recomponer el gesto. «Yo solo quiero lo mejor para ti, mamá. Lo mejor para mí no es lo que tú puedas comprarme, hijo», contestó ella, sin apartar la mano del lomo cálido del caballo. «Lo mejor para mí es vivir en paz». Relámpago bajó un poco la cabeza, pero sin moverse del lugar. Su sombra cubría parte de la figura de doña Ángela, como un manto protector. Julián sintió que el peso de esa imagen se le clavaba en el pecho, pero no lo admitió. La tarde seguía avanzando y el sol ya tocaba la línea de los cerros, bañando todo en un tono dorado. El aire se llenó de sonidos suaves.
el balido distante de una cabra, el canto de un pájaro que volvía a su nido, el crujir de la madera vieja del corredor con el cambio de temperatura. Julián respiró hondo, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. Dio un paso atrás y miró hacia la entrada del rancho. En sus ojos había un conflicto evidente, algo que lo mantenía atrapado entre la dureza que había construido y un recuerdo que amenazaba con derrumbarla. Relámpago, en cambio, no mostraba dudas. Se quedó ahí, sólido, con la calma firme de quien no tiene que explicarse para ser comprendido. El sol comenzaba a deslizarse detrás de los cerros de San Robledo, tiñendo el cielo con esos tonos rojos y naranjas que parecen incendiar el horizonte. El aire traía un frescor repentino, como si la tarde quisiera limpiar con su brisa lo que había quedado pesado en el patio del rancho El Encino. Sin embargo, en el corazón de doña Ángela Romero, la sensación no era de alivio. La cubetada de agua fría aún le calaba en la piel. Y más que eso, el dolor de ver a su hijo convertido en un hombre que parecía haber olvidado lo que era el amor verdadero. Relámpago, a su lado, no se movía ni un centímetro. El caballo, marrón como la tierra húmeda después de la lluvia, mantenía las orejas atentas y la mirada fija en Julián Romero, que sostenía su maletín como un escudo. El silencio entre ellos se volvió espeso. Julián dio un último suspiro frustrado y con un gesto brusco recogió los papeles que había dejado sobre la mesa. «Haz lo que quieras, mamá», dijo con voz baja, pero cargada de dureza. «Yo no tengo tiempo para esto». Giró sobre sus talones y empezó a caminar hacia la camioneta. El eco de sus pasos se perdió entre el crujir de la grava del camino. Doña Ángela bajó la vista hacia sus manos arrugadas, todavía aferradas a la crin suave de Relámpago. El caballo inclinó un poco la cabeza como si quisiera mirarla a los ojos. En ese instante sintió que aquel animal no solo estaba protegiéndola, sino también empujándola a moverse, a salir de esa tensión que había llenado cada rincón del rancho. «Vamos, hijo», susurró al caballo. «Vámonos de aquí un ratito». Relámpago resopló como si entendiera cada palabra. Doña Ángela lo tomó por la rienda y comenzó a caminar hacia la parte trasera del terreno, donde un portón de madera, medio torcido por los años, daba paso a un sendero estrecho que subía entre nopales y mezquites. El camino conducía a la colina de los Álamos, un lugar donde ella solía ir de joven para respirar hondo y dejar que el alma se desahogara. El paso era lento, sus rodillas ya no tenían la agilidad de antes. Pero Relámpago, consciente de su fragilidad, se movía despacio a su lado, cuidando cada piedra y cada raíz para que ella no tropezara. El sonido de las chicharras iba quedando atrás, reemplazado por el canto de unos pájaros que anunciaban el final del día. «¿Sabes, Relámpago?», le dijo mientras subían. «Cuando Julián era niño, solíamos venir hasta aquí los tres, tu amo, yo y él. Tú eras apenas un potrillo travieso, y Julián no dejaba de reír cuando corrías por el pasto». El caballo giró un poco la oreja izquierda hacia ella, atento. Pero el tiempo cambia a la gente, a veces para bien, y a veces, pues, les endurece el corazón. La subida no era larga, pero sí empinada. El aire se volvía más fresco con cada paso, y desde allí, a medio camino, ya podían verse las luces del pueblo encendiéndose una a una como luciérnagas. Al llegar a la cima, doña Ángela se dejó caer suavemente sobre el pasto. Relámpago se colocó junto a ella, con las patas firmes y el cuello en alto, vigilando como un guardián. Desde ahí, el rancho se veía pequeño, como si las paredes y los problemas se encogieran con la distancia. El cielo estaba pintado con franjas de fuego y púrpura, y una brisa suave movía las ramas altas de los álamos, produciendo un susurro que parecía acompañar sus pensamientos. Doña Ángela cerró los ojos un momento, sintiendo que el peso del día comenzaba a aflojarse. «Señor», susurró al cielo, «ayúdame a no guardar rencor. Toca el corazón de mi hijo como solo tú sabes hacerlo. Y gracias
abrió los ojos para mirar a Relámpago. «Gracias por mandarme un ángel con crines y cascos». El caballo bajó la cabeza hasta rozar con el hocico el hombro de la señora. Fue un gesto suave, casi como una caricia. Ella sonrió débilmente y le dio unas palmadas. La luz comenzó a desvanecerse y las primeras estrellas aparecieron tímidas sobre el horizonte. Abajo, en el rancho, la figura de la camioneta de Julián se alejaba levantando una nube de polvo por la calle del Mezquite. No se dio cuenta de que su madre ya no estaba allí, refugiada en la colina, acompañada por el único ser que, en ese momento, le ofrecía amor sin condiciones. El viento trajo el sonido distante de las campanas de la capilla de San Miguel llamando al rosario. Doña Ángela se persignó lentamente y volvió a mirar el cielo, con una esperanza renovada de que aún quedaban caminos por recorrer para que su hijo encontrara el suyo de regreso. Y allí, entre el murmullo de las hojas y el calor tibio del lomo de Relámpago, se quedó un momento en paz, como si la colina la hubiera abrazado, escondiéndola del dolor y recordándole que la fe, aunque parezca frágil, siempre encuentra la forma de sostenernos. La brisa en la colina de los Álamos se volvió más fresca, acariciando el rostro empapado de doña Ángela Romero. El sol ya estaba escondiéndose detrás de los cerros, y el cielo, pintado de púrpura y naranja, se llenaba de las primeras estrellas. A lo lejos, el murmullo del pueblo era apenas un eco, algún perro ladrando, las campanas de la capilla de San Miguel marcando la hora y el silbido suave del viento entre las ramas altas. Sentada sobre el pasto, con las piernas ligeramente recogidas y el rebozo café todavía húmedo, Ángela miraba el horizonte como quien busca respuestas en los colores de la tarde. A su lado, Relámpago, el caballo marrón con su estrella blanca en la frente, permanecía inmóvil, firme como un centinela. Sus ojos oscuros se movían lentamente, vigilando todo a su alrededor. Ella le acarició el cuello con ternura, sintiendo el calor que emanaba de su cuerpo. Ese calor era lo único que la mantenía templada después de la cubetada de agua fría y el peso de las palabras de su hijo. «¿Sabes, Relámpago?», dijo en voz baja, como si el caballo pudiera entender cada sílaba. A veces el silencio duele más que cualquier grito. El caballo resopló suavemente, y ese sonido, más que un ruido, parecía una respuesta. Ángela levantó la vista hacia el cielo, que se oscurecía poco a poco, y entrelazó sus manos arrugadas sobre las rodillas. Cerró los ojos y comenzó a hablar con Dios, no con las palabras ensayadas de los rezos formales, sino con ese diálogo sincero que nace del alma. «Señor, tú sabes que yo no guardo rencor, pero hoy sentí como si mi hijo hubiera olvidado que soy su madre. Ayúdalo a recordar, Padre, no de memoria, sino de corazón». Su voz tembló, pero continuó. «Protégelo de la soberbia que lo está ahogando, que entienda que la riqueza sin amor no es más que un saco vacío. Y si tengo que ser yo quien reciba el golpe para que él aprenda, dame fuerzas para soportarlo». Relámpago bajó la cabeza, acercando el hocico a la pierna de Ángela, como si quisiera decirle que no estaba sola. Ella sonrió débilmente y lo acarició otra vez. «Gracias por ponerlo aquí conmigo, Señor. Gracias por mandarme un ángel que no habla con palabras, pero que entiende todo». El viento se volvió más constante, moviendo las ramas de los álamos y produciendo ese susurro que parece un coro lejano. Doña Ángela dejó que ese sonido acompañara su oración. «Tú sabes que no me aferro a estas paredes de adobe por terquedad, sino porque aquí está mi historia, aquí están las huellas de Ernesto, aquí está la risa de Julián cuando era niño. No permitas que él venda nuestra raíz por unos billetes que se van como arena entre los dedos». El caballo levantó las orejas, atento a un sonido lejano. Ángela siguió hablando, más para Dios que para sí misma. «Y si es tu voluntad que un día yo deje este lugar, que sea porque Julián y yo lo decidimos juntos, no porque me lo arrebate». La señora tomó aire
llenándose de ese olor limpio de campo al anochecer. Su pecho se aflojó un poco, como si la oración hubiera descargado parte del peso que traía desde el mediodía. En ese momento, una ráfaga más fuerte de viento trajo hasta la colina el sonido lejano de un motor. Ángela abrió los ojos y giró la cabeza. En la distancia, por la calle del mezquite, unas luces avanzaban lentamente hacia el rancho. No podía ver con claridad, pero su corazón supo de inmediato que era la camioneta de Julián. Relámpago también lo sintió. Su cuerpo se tensó ligeramente y movió la cola con nerviosismo. Ángela colocó una mano sobre su lomo para tranquilizarlo. «Tranquilo, hijo. Si viene de nuevo, Dios ya sabe lo que va a pasar». Ella sabía que esa oración que acababa de pronunciar no había caído en saco roto. Algo, muy dentro de su pecho, le decía que esa noche el viento iba a traer más que el frío. Traería respuestas. Y mientras la camioneta se acercaba, la señora y el caballo permanecieron juntos, en silencio, observando cómo el destino volvía a subir por el camino hacia ellos. La noche empezó a bajar como una cobija azul sobre San Robledo, y desde la colina de los Álamos, el pueblo parecía un puñado de luciérnagas prendidas aquí y allá. El viento corría más fresco, trayendo el olor del río que cruza por Puente Nogal, y un murmullo lejano de risas perdidas en la calle de los Álamos. Doña Ángela Romero, con el rebozo café aún húmedo en los bordes, se acomodó en el pasto y pegó la mejilla al cuello tibio de Relámpago. El caballo, marrón como pan recién horneado, respiraba hondo. Cada resoplido era una especie de arrullo que calmaba el temblor que le había quedado a la señora desde la cubetada del mediodía. «Aquí estamos, hijo», susurró al caballo. «Dios sabe por qué nos trajo a esta ladera hoy». El brillo de unos faros cortó la oscuridad a lo lejos, avanzando por la subida del mezquite. El sonido del motor iba y venía con el viento. Julián Romero. Ella lo supo sin verlo bien. Las madres conocen el paso de sus hijos igual que reconocen su llanto en medio del mercado. En el interior de la camioneta, Julián conducía con el estómago hecho nudo. La radio estaba apagada. Las manos le sudaban a pesar del aire acondicionado. A cada bache, la carpeta de papeles en el asiento del copiloto se movía como un recordatorio insistente. En el retrovisor alcanzó a ver su propio rostro. 42 años, ojeras que no tenía antes, ojos grisáceos perdidos en un punto que no estaba en la carretera. Volteó el rostro y se encontró con algo que lo atravesó. En su mente apareció la imagen de su madre sentada junto al pozo, con la blusa pegada por el agua fría y la dignidad intacta, y a su lado, el caballo mirándolo como si supiera su nombre completo y sus secretos. «¿Qué hice?», pensó, y el pensamiento le pesó más que cualquier inversión mal cerrada. Al llegar al portón del rancho El Encino, apagó el motor. El silencio lo golpeó con fuerza. Ya no se escuchaba el constante zumbido de la ciudad, ni el sonar insistente de su teléfono. Solo grillos, una lechuza y el viento haciendo chasquear un mecate contra el poste del naranjo. Empujó el portón. Por costumbre dijo en voz alta, «Buenas noches», pero nadie respondió. El patio estaba vacío. La mesa de madera, el balde junto al brocal, la silla donde ella teje, todo estaba en su sitio, pero faltaba la dueña de ese mundo. «¿Mamá?», llamó, sin la rigidez de horas antes. Caminó hacia el corredor. Vio unas gotas de agua que aún no se secaban bien, un hilito que se perdía hacia el portón trasero. La puerta de atrás estaba entornada. La abrió. Afuera, el sendero estrecho que sube hacia la colina de los Álamos se veía en penumbra, con un brillo pálido de luna creciendo sobre los mezquites. Se fue, pensó, y algo en su pecho extraño lo jaló hacia arriba como si no tuviera alternativa. Tomó la linterna de la camioneta y empezó a subir. El traje azul ya no se sentía traje, era armadura mal puesta. La tierra crujía bajo los zapatos lustrados que no conocían ese camino. Cada tanto, la linterna atrapaba un brillo, una lata vieja,
un pedacito de vidrio, el ojo curioso de un conejo. La noche tenía esos sustos pequeños que no asustan, nomás avisan que uno está vivo. A mitad de la loma tropezó con una raíz y la linterna salió disparada, rodando cuesta abajo hasta detenerse contra una piedra. ¡Carajo!, alcanzó a decir y se detuvo, respirando. Apretó los ojos. En la oscuridad se escuchaba más fuerte su corazón. Un instante después respiró hondo y subió sin luz, midiendo con la punta del zapato, apoyando las manos cuando el terreno cedía. No supo por qué, pero ese avanzar a tientas le acomodó un recuerdo. Su papá, don Ernesto, enseñándole a subir el cerro a paso corto, sin pelearle a la tierra, hijo. La tierra es amiga si la escuchas. La frase le rebotó redonda en el pensamiento. Si la escuchas, repitió adentro, y casi le regresó el aliento. Arriba, el mundo se abrió en una explanadita suave. La luna, redonda y limpia, alumbraba lo suficiente como para distinguir dos figuras recortadas, su madre sentada en el pasto de perfil y el caballo de pie, amplio, custodiando como una sombra buena. Julián se quedó quieto unos segundos, sin atreverse a romper ese cuadro. Sintió vergüenza y una cosa más rara, alivio, como si por fin hubiera llegado al lugar al que tenía que llegar desde hace años. Relámpago fue el primero en notarlo. Movió la oreja derecha, olfateó el aire y resopló con un sonido corto. Doña Ángela volteó despacio. Al verlo en la orilla de la explanada, no cambió el rostro. No había dureza ni reclamo, tampoco una sonrisa fácil. Solo esos ojos color miel que lo miraban sin huir, con un cansancio tierno y una pregunta guardada. «Buenas noches, mamá», dijo él, y le salió bajito. «Buenas las tenga, hijo», respondió ella, acomodándose el rebozo. Él dio unos pasos. Dudó. Se detuvo a una distancia prudente con las manos sueltas a los lados, como sin saber qué hacer con ellas. Relámpago colocó el cuerpo tantito delante de la señora, no en amenaza, más bien como regla. Aquí hay respeto. Julián lo entendió sin palabras y se detuvo. Buscó aire. Pensé que estaba en la casa. No la hallé. Vi la puerta de atrás y... La loma me calma, dijo ella. Aquí subíamos con tu papá cuando los días se enredaban. Julián asintió. Se miró los zapatos, llenos de polvo. Sonrió con pena. Levantó la vista. Yo... vine a pedirle, tragó saliva, a pedirte perdón. El viento sostuvo la frase para que no se cayera. Doña Ángela no se movió, pero en su mirada algo se suavizó como cuando se avisa que va a llover y el calor baja solito. Siéntate, indicó con la mano señalando un pedazo de pasto a Prudencia de 1 metro. Él obedeció. Se sentó despacito, cuidando el pantalón por inercia, y luego, como si le diera risa de sí mismo, dejó de cuidarlo. La tierra estaba fresca. Cerró los ojos un instante y escuchó. Se escuchaba la noche vivir, grillos, una rama que se queja, el palpitar grande de su culpa. «Mamá», empezó, «hoy fui un...» Buscó una palabra que no fuera dura. «Un necio. Llegué con prisa, como si todo se resolviera con una firma. Y lo que hice...» Miró el vacío. «Lo que hice con el agua no tiene justificación». Relámpago exhaló lento, como diciendo bien. Doña Ángela le pasó la mano por el cuello al caballo. El contacto la ordenó por dentro. «El agua cuando viene de Dios da vida», dijo ella suave. «Cuando viene de la soberbia no más lastima, pero el agua, al final, se escurre, no se queda pegada. Lo que se queda es lo que uno hace después». Julián agachó la cabeza. Un brillo húmedo quiso subirse a sus ojos, pero él lo aguantó, dominando el gesto, no por orgullo, sino por miedo a arrancar algo que no supiera detener. «No supe escuchar, mamá. Me fui a la ciudad creyendo que allá los problemas se resuelven con velocidad y números. Se me olvidó que aquí», movió la mano señalando el cerro, el rancho, la noche. «Las cosas tienen otro tiempo». Ella lo observó con paciencia. Quiso tocarle la cara como cuando era niño, limpiarle con el pulgar alguna lágrima. No lo hizo. La distancia era parte del respeto que Relámpago cuidaba.
Cuando tu papá tuvo aquella mala temporada, ¿te acuerdas?, preguntó. No vendimos ni una hectárea. Subimos aquí, lloró su ratito, bajó y consiguió trabajo extra. Sembró con tus manos y con las mías. El rancho respondió con maíz. El campo es así, hijo, te contesta si lo tratas con verdad. Yo ya no sé muy bien cómo se hace eso, admitió él. La verdad. Allá todo es trato y mirada dura. Allá aplauden cuando uno cierra un negocio, aunque el corazón se quede vacío. Lo dijo sin querer hacerse la víctima, más bien haciendo un inventario. Y hoy me vi a mí mismo y no me gusté. El caballo giró el cuello, acercó el hocico a la manga del saco de Julián y le olió la mano. Él la dejó quieta. El toque fue breve, como un timbre, pero el mensaje entró completo. Aquí todavía eres familia si quieres. Doña Ángela respiró largo, miró el cielo. Un pedacito de nube se abría dejando pasar un hilo de luna sobre la estrella blanca de la frente de Relámpago. Parecía un guiño. Dios nos suelta, mijo, dijo. A veces nos deja dar vueltas en nuestras propias ideas hasta que nos mareamos. Y cuando por fin paramos, ahí está, en silencio, esperándonos, como este cerro. Julián apretó la mandíbula para no quebrarse, pero la voz ya le salía distinta, sin esa barra de hielo que la sostenía. ¿Cómo se regresa, mamá? ¿Cómo se hace buscó, para no ser ese hombre que fui hoy? Con cosas chiquitas, respondió ella. Con buenos días, con cómo amaneciste, con gracias, con quedarse un ratito más aunque el teléfono chille, con pedir perdón cuando uno la riega, con cuidar a quien te cuidó, con respeto. Él asintió varias veces, como si apuntara una receta que le urgía aprender. Luego, con cautela, preguntó, ¿puedo? Miró a Relámpago. ¿Puedo acercarme? El caballo lo miró de frente. Doña Ángela sonrió cansado. Si tu intención es limpia, él lo sabe. Julián se arrastró un poco, a paso humilde. Estiró la mano. Relámpago esperó un segundo, olfateó sus dedos y luego apoyó el hocico en su palma abierta. La piel tibia del animal y el peso suave de la cabeza lo atravesaron. Algo le bajó desde la nuca hasta el estómago, como cuando un nudo por fin cede. Cerró la mano con delicadeza, tocando la estrella blanca. No dijo nada. No hacía falta. «Perdón, mamá», repitió, ahora sí con la voz a punto de quebrarse. «Perdón por no estar, por llegar mandando, por creer que el cariño se puede organizar en una agenda. Perdón por el agua». Ella alzó el rebozo y con un gesto lento se lo acomodó sobre los hombros a él, como cuando lo cubría de niño al salir del río. El tejido olía a humo de leña y jabón de barra. Julián cerró los ojos. No era una absolución grandilocuente, era un abrigo, y se dejó cubrir. «Te perdono, hijo», dijo, «porque Dios me perdona a mí todos los días, y porque perdonarte no borra lo que pasó, pero abre el camino de lo que vamos a hacer mañana». Relámpago soltó un suspiro largo. Luego movió la oreja, atento a un ruido en la falda de la colina. Allí abajo, en el rancho, una luz se encendió en la cocina, titilante, como esperando. Doña Ángela se apoyó con la mano en el pasto para levantarse. Julián se puso de pie de inmediato, extendiendo el brazo. Ella aceptó. El toque fue sencillo, pero fue el primero del día que nacía de la ternura. «Vamos bajando», dijo la señora. «Te voy a calentar un atole y unas tortillas. No hay banquete de ciudad, pero alcanza». «Con eso me basta», respondió él, y su voz traía un agradecimiento que hacía años no pronunciaba. Bajaron despacio. Relámpago abrió camino, tanteando con los cascos los pedazos de tierra floja. Cuando la bajada se puso más empinada, el caballo se ladeó apenas para que la señora se afirmara con la mano en el cuello. Julián miró ese gesto como si viera un milagro en plena cotidianidad, y tal vez lo era. En el último tramo, al recuperar el sendero ancho, un viento tibio subió desde el valle y levantó una lluvia de hojas secas que les bailó alrededor. Arriba, la luna quedó colgada como farol. Abajo,
El rancho, el encino, se fue agrandando con cada paso. La pila, el brocal, la mesa, el comal frío esperando fuego. La puerta de la cocina crujió cuando doña Ángela la empujó con la cadera. El olor a barro y maíz dormido lo recibió como se recibe a los de casa. «Prende la lumbre, mijo», dijo ella. «En el cajón de la derecha están los cerillos, y si te gana la prisa, te sientas sobre ella para que se te quite». Bromeó, y por fin le nació la sonrisa. Julián rió bajito, negando con la cabeza. Abrió el cajón, encontró la cajita. La primera cerilla se quebró, la segunda también. En la tercera, la flama viva lamió la punta y se volvió luz. Acercó la mano. La hoguera agarró poco a poco y el comal empezó a calentarse, despacio, sin apuro. Relámpago, desde la puerta, asomó el perfil, satisfecho, como si revisara una lista. Madre sentada, hijo encendiendo, cocina respirando. «Listo», parecía decir. Afuera, el viento cambió de dirección y trajo desde la capilla de San Miguel un tañido breve, como campana que se persigna por todos. Doña Ángela cruzó los dedos un segundo, agradeciendo en silencio. Julián la miró de reojo y por primera vez en mucho tiempo sintió que la palabra hogar no era nostalgia ni museo, era presente. La noche se apretó un poco más alrededor, pero ahí dentro, entre lumbre, maíz y alfalfa que llegaba por la puerta, cabía el mundo. Y aunque nada estaba completamente resuelto, el regreso no fue un discurso, fue un paso, y luego otro, y otro. Y en cada paso se escuchaba el ritmo de 3 respiraciones, la de una madre, la de un hijo y la de un caballo que, sin decirlo, había mostrado el camino. La lumbre crepitaba en la cocina del rancho El Encino, y ese sonido, tan familiar para doña Ángela Romero, era como un latido que marcaba el compás de la noche. Afuera, la luna redonda colgaba sobre la colina de los Álamos, derramando su luz plateada sobre el patio, y una brisa tibia movía las cortinas de manta. El olor del maíz tostándose en el comal se mezclaba con el aroma dulce de la canela del atole que burbujeaba lentamente en una olla de barro. Sentada junto a la mesa con las manos apoyadas sobre el mantel bordado a mano, doña Ángela miraba a su hijo mientras él, con una concentración inusual, le daba la vuelta a las tortillas para que no se inflaran demasiado. Julián Romero, aún con su traje azul pero sin saco, tenía las mangas de la camisa remangadas y la frente apenas húmeda por el calor del fogón. De vez en cuando levantaba la mirada y se encontraba con los ojos color miel de su madre, y entonces algo se le encogía en el pecho. Relámpago, desde la puerta, observaba la escena como quien vigila un tesoro. Tenía las patas delanteras firmes y la cabeza inclinada hacia un lado, dejando que la luz de la cocina le iluminara la estrella blanca de la frente. «Nunca pensé que te vería aquí», dijo doña Ángela con una media sonrisa, frente al comal, dándole la vuelta a una tortilla. Julián dejó escapar una risa breve, casi tímida. «Yo tampoco, mamá. Creo que la última vez que lo hice tenía como 10 años, y tú estabas encima diciéndome, no la dejes quemar, Julián, que el maíz no se desperdicia». «Pues parece que algo aprendiste», respondió ella, con un tono que no era ironía ni burla, sino cariño. Hubo un silencio cómodo. El chisporroteo del comal llenaba los huecos entre palabra y palabra. Afuera, el caballo resopló suavemente, como si pidiera que siguieran hablando. «Mamá», empezó Julián con la voz más baja, «hoy hice algo que no tiene nombre». Ella lo miró con atención, pero no lo interrumpió. «No hay justificación, ni para lo que dije, ni para lo que hice con el agua». Bajó la vista hacia sus manos, que jugaban con la espátula. «No sé en qué momento empecé a creer que tener razón era más importante que tener paz». Doña Ángela suspiró y se levantó despacio. Caminó hasta él y con cuidado le quitó la espátula de las manos, no para regañarlo, sino para que la mirara de frente. «Julián, yo no he pasado toda mi vida criando resentimientos.
He pasado mi vida cuidando lo que Dios me dio, mi casa, mi tierra, mi familia, y tú eres mi familia. Él tragó saliva. Los ojos grises brillaban bajo la luz cálida de la cocina. Por eso, continuó ella, aunque me duela lo que pasó, aunque me hiera recordar cómo me miraste y lo que hiciste, yo elijo perdonarte. Julián parpadeó varias veces, como si no terminara de procesar lo que escuchaba. ¿Así de fácil? Fácil. No. Ella sonrió suavemente. El perdón nunca es fácil, pero es necesario, porque si no perdonamos, nos quedamos atados al momento en que nos lastimaron. Y yo no quiero vivir atada al momento de hoy. El silencio se instaló de nuevo, pero esta vez era diferente. No pesaba, no incomodaba. Era un silencio de descanso. Julián sintió cómo se aflojaba el nudo que había tenido en el pecho desde que subió a la colina. «Mamá», dijo, y la voz se le quebró apenas. «Perdón por todo, por los años ausente, por llegar siempre con prisa, por pensar que el amor se mide en regalos o en dinero, y sobre todo, perdón por haberte hecho sentir menos». Ella levantó la mano y le acarició la mejilla, como hacía cuando él era niño y llegaba con las rodillas raspadas. «Eres mi hijo, nunca serás menos, solo te habías olvidado de quién eras, pero eso se puede recordar». En la puerta, Relámpago dio un paso hacia adelante y golpeó suavemente el suelo con el casco, como aprobando el momento. Julián lo miró y, sin pensarlo, sonrió. «Creo que hasta tu caballo me está perdonando». «Nuestro caballo», corrigió ella con un brillo en los ojos. «Él también es parte de la familia, y hoy nos recordó algo que a veces los humanos olvidamos. Proteger lo que se ama no es opcional». La conversación siguió, pero ya sin nudos en la garganta. Hablaron de cosas pequeñas, de la lluvia que había caído la semana pasada, de cómo la cerca del gallinero necesitaba reparación, de la receta de atole que Julián nunca había logrado imitar. Cada palabra, cada risa breve, era como un ladrillo reconstruyendo un puente que había estado a punto de derrumbarse. Y mientras la noche se apretaba afuera, en esa cocina humilde del rancho, el perdón se volvió un fuego nuevo, uno que no solo calentaba las manos, sino que empezaba a sanar el corazón. El amanecer en San Robledo llegó suave, como si la luz hubiera decidido acariciar primero los cerros antes de bajar al valle. El aire traía un fresco limpio, con olor a tierra mojada por el rocío, y el canto de los gallos se mezclaba con el arrullo lejano del río que pasaba por Puente Nogal. En el rancho El Encino, la cocina aún guardaba el calor de la lumbre que había encendido la noche anterior. El comal estaba frío, pero sobre la mesa había un canasto con tortillas envueltas en un paño bordado, como esperando otra vez el desayuno. Doña Ángela Romero estaba ya en el patio, con su falda gris moviéndose levemente con el viento y el rebozo color café acomodado sobre los hombros. Entre las manos tenía un jarro de barro lleno de agua del pozo y con esa calma que siempre la acompañaba, regaba un par de macetas de geranios rojos que crecían junto a la pila. Relámpago pastaba a unos metros, moviendo la cola perezosamente, pero con las orejas atentas a cada ruido. Julián Romero salió al corredor, desperezándose. Había pasado la noche en su cuarto viejo, el mismo donde, de niño, pegaba estampas en la pared y se quedaba despierto escuchando las historias que su padre le contaba. Ese amanecer, sin traje ni reloj caro, vestía una camisa sencilla y unos pantalones de mezclilla que hacía años no usaba. Por primera vez en mucho tiempo se sintió parte de ese lugar y no un visitante con prisa. «Buenos días, mamá», saludó, con una voz más cálida que la de los días anteriores. «Buenos días, mijo», respondió ella, mirándolo con una sonrisa tranquila. «¿Dormiste bien?» «Como hace años no dormía», dijo él, y se sentó en la banquita de madera junto a la mesa exterior. «Se escucha todo, el viento, los gallos, hasta el crujir de la madera del corredor. No recordaba que eso me diera paz».
Doña Ángela se acercó y dejó el jarro sobre la mesa. Le sirvió un café de olla, con ese aroma a canela que parecía envolver todo el patio. Aquí las cosas suenan diferente porque aquí no hay ruido que tape lo que importa, comentó ella. Julián asintió y tomó un sorbo. Miró alrededor, la cerca de varas que necesitaba repararse, el brocal del pozo que su padre había construido, el naranjo viejo que todavía daba frutos en invierno. Mamá, estuve pensando, no quiero que venda el rancho. Lo dijo sin titubeos, y el peso de la frase se quedó flotando en el aire. Doña Ángela lo observó en silencio, dejando que terminara. Si me deja, quiero quedarme un tiempo aquí, ayudarle a arreglar lo que haga falta. La cerca, la teja del techo, hasta podríamos sembrar otra vez en el terreno de atrás. Ella sonrió, y sus ojos color miel brillaron con un orgullo silencioso. Claro que puedes quedarte. Esta siempre ha sido tu casa, aunque tú te hayas ido lejos. En ese momento, Relámpago levantó la cabeza y caminó hacia ellos. Se detuvo junto a la mesa, empujando suavemente con el hocico el brazo de Julián, como reclamando su atención. El hombre rió y le acarició el cuello. «Creo que él también quiere que me quede», bromeó. «Él sabe más de la vida que muchos», contestó doña Ángela. «Y sabe que los que cuidan y los que aman siempre tienen un lugar aquí». Pasaron la mañana trabajando juntos. Julián reparó una de las tablas flojas del portón trasero, mientras doña Ángela limpiaba las macetas y recogía hojas secas del patio. Relámpago lo seguía de un lado a otro, a veces solo para estar cerca, a veces para dejar caer su cabeza sobre el hombro de la señora, como recordándole que él también estaba ahí para ayudar. Al mediodía, se sentaron bajo la sombra del encino. Doña Ángela sirvió frijoles de la olla y tortillas calientes. Julián, todavía con las manos llenas de polvo y madera, comió como si no lo hubiera hecho en semanas. «Esto es lo que me faltaba», dijo él. «No comida, sino esto, sentarme aquí, comer con calma, sentir que pertenezco». Ella lo miró y puso su mano sobre la suya. «Perteneces, hijo. Siempre has pertenecido. A veces el mundo allá afuera te hace olvidar quién eres, pero Dios siempre encuentra la forma de recordártelo». El viento sopló entre las ramas del encino, moviendo las hojas con un murmullo suave. Relámpago, echado cerca, levantó la cabeza y miró a ambos con calma. Y en ese instante, Julián supo que, de alguna manera, el caballo había sido la voz que no necesitó palabras para traerlo de vuelta. Ese día no hicieron planes grandiosos ni firmaron papeles. No hablaron de negocios ni de ventas. Solo vivieron. Julián aprendió a sacar agua del pozo sin que se derramara ni una gota. Ayudó a su madre a cortar flores para el altar de la cocina y hasta se ofreció a llevar a Relámpago a la pradera alta para que corriera libre un rato. Cuando el sol comenzó a caer, los tres, madre, hijo y caballo, estaban de pie junto a la cerca, mirando cómo la luz dorada se estiraba sobre el campo. No había promesas eternas ni juramentos solemnes, pero sí algo más fuerte, la certeza de que, mientras hubiera respeto, amor e integridad, el rancho seguiría siendo un lugar vivo, no solo en la tierra, sino en sus corazones. Y así, en silencio, comenzó para ellos un nuevo capítulo. Uno donde la ciudad y sus prisas quedaban lejos, donde las heridas del pasado se iban cerrando, y donde un caballo marrón con una estrella blanca en la frente recordaba todos los días que Dios también habla a través de los animales. Gracias de corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia. Espero que te haya llegado al alma tanto como a mí al contarla. Historias como la de doña Ángela, Julián y Relámpago nos recuerdan que nunca es tarde para cambiar, perdonar y volver a empezar. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Julián? ¿Has tenido alguna vez un relámpago en tu vida? ¿Alguien o algo que Dios puso para protegerte y mostrarte el camino? ¿Qué pasos darías hoy para reconciliarte con alguien que amas?
La vida es muy corta para cargar con orgullo o rencores. Cada día es una oportunidad para elegir el respeto, la ética y la integridad. No esperes a que sea demasiado tarde para demostrar amor. Si esta historia te inspiró, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias llenas de lecciones de vida y esperanza, porque nunca sabes, la próxima historia podría ser la chispa que cambie tu vida para siempre.